Buenas tardes. Mirada al autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es 11ª Semana del Autismo Guayaquil, primera jornada de la Red Borde. Le recordamos que este programa llega a usted gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa también está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/rbp-tv digital. También está siendo transmitido por Expo Diversity y retransmitido por el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniak Inaroz, España. Hoy es un día muy especial. Nuestro programa cumple 4 años y para esto tendremos una gran presentación. Esta semana en Guayaquil se está realizando la 11ª Semana del Autismo y la primera jornada de la Red Borde, en donde conoceremos la propuesta del psicoanálisis laicano para el reto que plantea el autismo hoy. Hoy nos visita un gran profesional, Iván Ruiz Acero, psicoanalista de Barcelona, España, y un gran músico, miembro de la Escuela Laicana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, coordinador del Grupo de Investigación sobre Psicosis y Autismo de la Sección Clínica de Barcelona del Instituto de Campo Freudiano, psicólogo en atención precoz de la Red Pública y presidente de la Asociación TEADIR de Padres, Madres y Familiares de Personas con Autismo. Aquí tenemos a Iván con nosotros. Bienvenido, Iván. Muchas gracias. Buenas tardes. También tenemos con nosotros a Claudia Mac, directora de la Fundación Sendero Azul. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. Hoy es un día muy especial para nosotros. Así es. Y bueno, para ir hablando de este tema, esta semana ha sido de muchísimo trabajo. Quisiéramos inicialmente nos pueda contar sobre cuál ha sido el propósito de la Semana del Autismo en Guayaquil y de la jornada de la Red Borde. Bien, de entrada quiero decir que estoy emocionado y honrado de estar aquí con ustedes y de participar en este proyecto tan precioso y tan lindo que ustedes llevan a cabo en la Fundación. La Semana del Autismo es un encuentro latinoamericano que se celebra en Colombia desde hace 10 años. Y este año es la primera vez que se celebra en Guayaquil. Es un encuentro que pertenece al campo, a lo que llamamos el campo freudiano, es decir, toda una serie de personas profesionales de diversos tipos, familias también, se reúnen una vez al año para conversar, debatir, preguntarse, discutir sobre este campo tan complejo que es el autismo. En esta ocasión, que sea en Guayaquil, es todavía más significativo porque en Guayaquil, desde hace muchos años, el psicoanálisis ha permitido orientarse en su práctica a maestros, educadores, a psicólogos y a otros psicoanalistas, por supuesto, en el trabajo, en el en la ayuda terapéutica a personas con autismo y también a sus familias. Desde hace varias décadas, en Guayaquil hay una sensibilidad especial sobre el autismo y el psicoanálisis tiene su validez y su lugar aquí. Y es por eso que se decidió celebrar la Semana del Autismo, la 11ª en Guayaquil. Iván, y han venido profesionales de otros países. ¿Podrías contarnos de qué países están acá? Hay personas que llegan desde Colombia, por supuesto, de Guatemala, México, de Brasil, de
Argentina también, más de Chile, seguramente me deje algún país más. Creo que de Portugal, ¿no? ¿Alguien, o no? De Alguien creo que Brasil. de Brasil, sí. Ajá. Es realmente muy importante ver cómo personas de lugares tan diversos, de creencias tan diversas, de prácticas y de estilos tan diversos de trabajar y de discutir, de preguntarse sobre cómo pueden encontrarse para conversar. Porque si hay algo que los psicoanalistas sabemos es que el autismo es una cuestión tozuda en el sentido de que no hay respuestas que podamos dar, respuestas que sean concluyentes, y el autismo entonces insiste. Y dado que insiste, tenemos que ocuparnos por supuesto, asociaciones y organizaciones como la de ustedes merecen el mayor del respeto y de la admiración por el trabajo sostenido que hacen justamente por intentar comprender de qué se trata la cuestión del autismo. Quisiéramos saber sobre cuál es la propuesta del psicoanálisis para el reto que plantea el autismo hoy. La propuesta del psicoanálisis, puedo hablarles más concretamente del psicoanálisis de orientación lacaniana, es decir, del psicoanálisis que sigue las investigaciones y los avances que el psicoanalista francés Jacques Lacan introdujo en el campo del psicoanálisis y el tratamiento de las dificultades de salud mental. Ahí entran la psicosis y entran los autismos. La propuesta del psicoanálisis es la del, fundamentalmente, el acompañamiento del sujeto. Y decimos sujeto, no persona, puesto estamos en el campo de la persona, que es cualquier autista. Pero decimos sujeto para enfatizar la singularidad que cada persona tiene y sostiene en el mundo. Porque bien el autismo engloba, en su diagnóstico, engloba toda una serie de síntomas y de dificultades y de discapacidades y de trastornos. Hay el espectro que ha sido creado justamente para englobar todo ello. Para nosotros el interés fundamental es encontrar en cada sujeto que viene con un diagnóstico de autismo, encontrar qué es lo que lo hace singular y radicalmente diferente al otro. Porque el proyecto que una persona va a organizar para sostenerse en el mundo, o que otros van a ayudar a organizar para que su vida, para que experimente el sentimiento de vida, tenga el proyecto futuro, para ello es fundamental hacerlo a partir de lo que lo hace radicalmente singular. No hay proyectos de vida generalizables. Cada uno tiene el suyo. Incluso cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proyecto de vida. Y lo hacemos juntando muchas cosas que hemos descubierto, que hemos aprendido, personas que nos han ayudado. Pues bien, eso es lo que hace el psicoanálisis. Acompañar al sujeto autista y a sus familias para contribuir al proyecto de vida de cada uno de ellos. Por eso es que ayer nosotros escuchábamos unos términos muy interesantes como todos iguales, el autismo uno a uno, y escuchábamos también que busca extender la experiencia de lo uno. Son cosas que nos llamaron muchísimo la atención. Ayer en las charlas que hubieron en las diferentes universidades, ¿verdad? Sí, ayer estuvimos en las tres universidades principales de Guayaquil, la Universidad Católica, la Universidad Mesa Grande y la Universidad Estatal de Guayaquil. Lo que, por un lado, lo que yo intento transmitir en la conferencia inaugural es la importancia de dirigirse a cada autista como singular, una persona singular, para
para descubrir el mundo en el que se encuentra, el modo como siente, el modo como intenta relacionarse con otros, el modo como se expresa, el modo como con su cuerpo, como los objetos. Para eso es necesario, por supuesto, partimos del autismo, es verdad, pero hay que hacer un esfuerzo por dirigirnos a esa persona. Que no es igual a otra. Que no es igual a otra. Y en estos momentos hay un riesgo muy importante, que la gran extensión diagnóstico de autismo produzca una confusión generalizada, sobre lo que hay de autismo en cada uno de estos sujetos. Lo que hay de autismo en cada uno de estos sujetos no es lo mismo que lo que hay de autismo en el chico con autismo que haya al lado. Y descubrir es un gran reto que tenemos, más aún cuando el diagnóstico lo que hace... ¿Cómo? Englobar. Exactamente, englobar, formatear y unificar. Pero después está la otra cuestión que es un campo de investigación para los psicoanalistas, en concreto para mí, en estos momentos, y es lo que llamamos los psicoanalistas la búsqueda del uno en el autismo. Esto no es un descubrimiento de los psicoanalistas. Leo Kanner, en sus observaciones sobre un número reducido de casos, pero lo que encontró, prácticamente lo único que encontró que en los casos que estudió, es que todos ellos buscaban una y otra vez la mismidad, los podríamos traducir como lo mismo, the sameness en inglés. Esta mismidad, esta búsqueda de uno, de lo mismo, es lo que los psicoanalistas consideramos que es precisamente cuando un sujeto puede salir de la búsqueda de lo uno para dirigirse a lo otro, a lo que es diferente, sea lo que sea, una palabra, un objeto, una persona, ahí podemos hablar de una salida del autismo. No hablamos de curación, hablamos de la salida del autismo. Y la salida del autismo es una salida que no se hace de una vez y por todas. Se hace a cada paso, a cada momento. Cada momento que un sujeto puede interesarse por lo otro, por lo diferente, ahí eso va a reportar para la vida de esta persona una ganancia absolutamente extraordinaria y que hay que observar, promover y cuidar cuando esto sucede. Iván, la clínica que trabajaron los días lunes a miércoles, quisiéramos nos cuentes de tu experiencia y a qué conclusiones has llegado. Bueno, esto debo decirles que ha sido absolutamente extraordinario. Hicimos una convocatoria de talleres de juego, de talleres de encuentro, talleres terapéuticos, en realidad, porque nuestra idea era atender a cada uno de los sujetos que vinieran, en el momento en que se encuentran, con las dificultades que plantean, las cosas que no van bien, que sí. Y tuvimos una respuesta extraordinaria de más de 20 familias que pidieron inscribir a sus hijos en alguno de los talleres. Debo decir que la colaboración de ustedes, la colaboración de Sendero Azul, ha sido fundamental. Fiar, que ustedes confiasen y transmitieran la confianza de las familias, que allí podían ver a sus hijos, que iban a encontrar algo un lugar donde iban a estar bien, eso seguro, pero incluso podrían encontrar alguna cosa. Y efectivamente hemos constatado eso. Hemos trabajado finalmente con 18 chicos de edades entre 2 y 43 años, con talleres diferentes, talleres adaptados a las propuestas que cada uno de estos chicos nos hicieron a través de sus familias en las entrevistas, entrevistas previas que tuvimos con ellas. Y lo que hemos constatado es los pequeños cambios que se han producido en 3 días de trabajo
Primero eso, fundamental, pero también los pequeños o grandes cambios, yo diría, que se han producido en algunas familias que han tenido y que después de transmitirles que es lo que hemos descubierto sus hijos, porque para nosotros era descubrir a sus hijos, a las personas, los padres, por supuesto, ellos saben, pero el hecho de que hayan recibido de otros que acaban de descubrir algo en sus hijos, esto para algunos de ellos ha sido descubrir ellos que no conocían bien o no conocían del todo lo que su hijo podía hacer, podía decir o cómo podía estar con otros que no eran padres. Y esto ha sido una enseñanza absolutamente extraordinaria. Esto es muy importante transmitirlo, porque hay una preocupación a nivel mundial actual sobre la cuestión de la evidencia. Pero hay que decir que la evidencia solamente puede establecerse a partir de datos. Y que no es lo único que existe en el abordaje del autismo. En el abordaje del autismo debemos contemplar qué es lo que produce efectos. Tenga o no el respaldo de las cifras. Porque si hay algo que produce efectos en un niño, en un adolescente, en un adulto, o en los mismos padres que traen a su hijo, si eso tiene efectos, eso hay que destacarlo, hay que estudiarlo, hay que transmitirlo y hay que ver que eso mantenga su eficacia. Entonces, nosotros en el psicoanálisis estamos más interesados en la eficacia de las intervenciones, del abordaje, de la escucha que nosotros hacemos de las personas con autismo y de sus familias. Iván, háblanos un poco sobre el diagnóstico administrativo. ¿De qué se trata esto? Bueno, permítanme que diga que diagnóstico administrativo es un término que se me ocurrió en un momento dado después de observar el auge que el diagnóstico de TEA está teniendo y el uso que de este diagnóstico se está haciendo en gran parte del ámbito profesional, de las administraciones también y también, ¿por qué no?, de algunas familias. Pero lo más preocupante es el uso del diagnóstico de TEA por parte de las administraciones cuando se trata de atender las necesidades que un niño plantea, un sujeto plantea. Pongo un ejemplo. En España nos encontramos en estos momentos que las escuelas, en España la escolaridad es universal y un niño no puede estar no escolarizado. Es un delito que a los 3 días van a venir a buscar a los padres para pedir explicaciones. Bien, pues en este contexto que podríamos pensar, ¿no?, que avances se han producido. Bueno, pues resulta que hay escuelas que tienen que falsear el diagnóstico de los niños que reciben para que la administración les dé las ayudas y los apoyos necesarios para atender a ese niño en la escuela. Entonces hay niños que son diagnosticados de TEA que no son TEA y que únicamente lo que se busca es el uso del diagnóstico para la obtención de apoyo. Es un ejemplo, esto está sucediendo en otros ámbitos también, y creo que nos plantea una cuestión que debemos estar muy atentos, psicoanalistas, asociaciones de familiares y otros, y es no perder la orientación en la clínica, porque si se generaliza el uso administrativo del TEA, la clínica se borra. ¿Qué significa clínica? Significa la posibilidad de meterse en los detalles, en los síntomas, en las dificultades que plantea un chico y qué relación tienen con lo autístico en él, con el autismo en él. Esa pérdida de la clínica es una pendiente en la que estamos, creo que esto avanza solo, pero debemos encontrar maneras de contrarrestar este borramiento de detalle
de lo más singular de los puntos que vienen, para poner en suspenso el diagnóstico con el que llega, lo que llamo administrativo, y ponernos al trabajo, conocer a eso, y ver qué hay Y realmente, porque le pones un diagnóstico que no es, ¿cómo puedes ayudarlo con TEA si no lo es? Exactamente. Claro. Exactamente. Por ejemplo, esto es muy importante, Claudia. En la asociación de Barcelona lo estamos viendo cada vez más. Hay chicos que vienen con un diagnóstico de TEA y hay que tener en cuenta que una parte de los profesionales actuales de la psicología no consideran el fenómeno de las alucinaciones cognitivas. Es decir, que un sujeto escuche voces. Cuando un sujeto viene con un diagnóstico de TEA y para la comunidad profesional imperante el TEA no contempla los fenómenos alucinatorios, los profesionales van a desatender esos fenómenos alucinatorios que tanto preocupan y suscitan e incapacitan a la persona y que angustian a las familias. Entonces, es fundamental. Hay el diagnóstico, el problema es cuando el diagnóstico, o bien porque solamente nos restringimos a los ítems conocidos en el diagnóstico, o bien porque el diagnóstico es un mal diagnóstico, vamos a desatender toda una serie de fenómenos de la subjetividad personal. Del conversatorio de la Mesa de Políticas Públicas, cuéntanos cuáles han sido las mayores conclusiones sobre la misma. Bueno, voy a decir la primera, que no es porque esté aquí al lado de Claudia, pero a mí me impactó mucho escuchar el trabajo de Claudia y de Sendero Azul. Porque no lo conocía, había reunido algunos días antes, pero la labor que ustedes tienen es una labor fundamental. Es una labor muy importante para las que yo sé por mi experiencia en Teadir, es una asociación más o menos con una serie de familias, un número parecido al que ustedes tienen aquí. Constato cada vez que las familias necesitan un lugar donde ser escuchados. Y las familias no vienen con una angustia sobre las cifras, vienen una angustia sobre que está relacionada con su hijo. Y no siempre no siempre los profesionales tienen recursos suficientes, pero tampoco los profesionales a veces no tienen la predisposición necesaria para escuchar y acompañar a las familias como se debe. Los padres y las madres necesitan mucha ayuda. El autismo no es un autismo de media hora los martes por la tarde en el consultorio del psicólogo. El autismo son las 24 horas del día. Y las familias se encuentran teniendo que tomar muchas decisiones con la presión de la angustia, con la presión de las crisis de sus hijos, con la presión para la imposibilidad de sus hijos para decidir, para escoger, para aprender, y con la presión de que hay que avanzar rápido porque el tiempo se acaba, y de que sus hijos tienen que estar incluidos y que tienen que ser autónomos antes de que los padres no puedan seguir ocupados. Esta presión es excesiva para los padres. No hay ningún padre ni madre que esté preparado para eso. Con lo cual, la asociación de entrada tiene esta función que me parece esencial, es acoger a las familias. Pero después hay otra cuestión que me parece muy importante y que yo me pareció escuchar en el trabajo de Claudia, y es cómo la asociación de familiares, cómo tiene que hacer para poder dedicarse a lo que le corresponde. Porque lo sé, por experiencia, que las asociaciones de padres a veces tienen que ocuparse de cosas que les corresponden a otros. A los profesionales aclarar sus diagnósticos. A la administración son leyes inclusivas. Aplicar las leyes que
etcétera, etcétera. Cuando las asociaciones tienen que ocuparse de todas estas cosas, se pierde su causa, porque la causa de una asociación es, creo, mi idea es la de ocuparse del proyecto de vida de los hijos. Eso es lo que creo lo que debe unir una asociación de familias. Por supuesto, para eso hay que moverse, hay que hacer cosas, seguro que no se las tengo que explicar a ustedes, saben perfectamente, pero es muy importante que una asociación construya un discurso sobre la causa que mueve a la asociación. Y creo que es fundamental que las familias se ocupen del proyecto de vida de sus hijos. La administración no lo va a hacer. Lo podríamos esperar. Jacques Lacan, el psicoanalista Jacques Lacan, decía que la esperanza, por supuesto, se puede esperar lo que uno quiera. La cuestión es si tenemos alguna prueba de que se puede algún día. Y hasta ahora las administraciones se ocupan de otras cosas. Son los padres los que saben que la vida de su hijo va a ir más allá de la propia. Con lo cual, ahí está la cuestión de la que hay que ocuparse. Así es. Hablemos de inclusión. Una pregunta que sonó mucho en la charla, ¿qué piensas de esto? Fue la pregunta. Fue la pregunta. El término inclusión ha recorrido todos los espacios, todas las actividades que se han hecho esta semana. Y desde luego no es un capricho guayaquileño ocuparse de la inclusión. Eso ha atravesado el planeta. Está en Europa y es una cuestión fundamental. En realidad, la inclusión es una idea que surge de un avance muy importante en la conquista de derechos, de diversos, no solamente relativos a la la inclusión implica estar incluido, y estar incluido significa que aquellos que son segregados de los discursos comunes tengan su lugar ahí, dentro. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la inclusión? Es que cuando un concepto, una idea pasa al uso común, se puede convertir en un imperativo para todos. Es decir, que la inclusión en estos momentos ha dejado de ser el objetivo al que aspirar para convertirse en un imperativo frente al cual no hay discusión posible. Y creo que es muy importante constatar esto, porque la inclusión se ha hecho ley, no solamente en España y en otros países. Con lo cual, efectivamente, la inclusión pide obediencia, se cumpla. Y el problema es cómo se va a cumplir. ¿Cómo se va a cumplir en cada uno de los chicos y las chicas con autismo con los que trabajamos? Esa es la cuestión. Porque la inclusión puede convertirse en un imperativo, una exigencia tan fuerte para los padres, que si no lo consiguen, a cada momento su exclusión queda reforzada. Primera cuestión. Pero la segunda que puede suceder es que, bien, se crearán espacios dispositivos para que los sujetos con autismo estén incluidos, pero ese no es el punto de llegada. El punto de llegada es que la experiencia del sujeto sea la de que él mismo se siente incluido con otros. Esto no se soluciona con recursos o con las voluntades de los profesionales que habilitan espacios para, ya está en una escuela incluido. No se termina la cuestión. La cuestión se termina cuando podamos constatar que ese sujeto, de alguna manera, se las ha arreglado para sentirse incluido. Cuando eso no pasa, lo que encontramos en las escuelas es un campo extraordinario para estos fenómenos, es el efecto de inclusión y de exclusión interna dentro de la inclusión.
Es decir, la inclusión que produce una exclusión interna en el centro educativo. Y eso es terrible, porque, por muchas razones, pero hay una de ellas y es que no hay en estos momentos, no conozco bien la situación en Ecuador, pero no hay en general herramientas para evaluar cuáles son estos fenómenos, cómo se producen y cuándo estos fenómenos de exclusión interna dentro de un lugar que se llama inclusivo, que se dice que quiere ser inclusivo. No lo podemos saber. Entonces, hay casos de sujetos que no pueden expresar, no pueden decir, miren, oiga, exacto, miren, oiga, yo no me siento incluido. Y cuando no pueden decirlo, ¿cómo vamos a saberlo? Está en una escuela inclusiva, pero el sujeto, ¿cómo va a transmitir? Es más el criterio del padre, diría yo. Sí. Los padres, por supuesto, ahí los padres, hay que apoyarse en los padres para entender qué piensan ellos, que mejor conocen a sus hijos, qué piensan de ti, si eso ha producido unos efectos en la escuela o no, o no solamente de escuela. El otro día, los talleres del principio de del inicio de semana, recibimos a una mamá con un niño de 12 años que no ha estado nunca en la escuela, por las problemáticas que presenta, ¿no? Bueno, no, porque la escuela no podía hacerse cargo de ello, ¿no? Esta mamá sabe perfectamente qué es lo que le conviene a su hijo, ¿no? Pero nadie le ha podido preguntar, nadie la ha podido invitar para que entre en la escuela y, en fin, es un tema. Yo escuchaba también que incluyen el mundo sujeto, no el sujeto. Yo escuché ese término que me causó mucho impacto, porque claro, tú dices, incluyamos, pero no sabíamos cómo se siente la persona. Claro. Por eso yo me pienso, me oriento en el psicoanálisis para esto que les voy a decir, pero no podría hablar por todos los psicoanalistas, hablo por mi trabajo y mi estudio, ¿no? Yo pienso la inclusión a la inversa. Es decir, de lo que se trata en la vida, no estoy hablando solamente de las escuelas, de lo que se trata en la vida no es la de incluirse en lugares, sino que haya elementos suficientes, que haya personas que se incluyan en la subjetividad del niño. Es decir, si nosotros solamente esperamos que el niño se incluya en la escuela, si no se incluye, el fracaso ¿de quién va a ser? El fracaso se le va a imputar al niño, que no es capaz de incluirse en la escuela. Yo pienso la cuestión a la inversa. Pienso que se trata primero de que la escuela se incluya en la vida del niño, en lo que le interesa, en lo que le hace sentir, en lo que le hace vibrar, en lo que le apasiona, en lo que no le va bien, en lo que el niño mismo nos transmite que no es cierto, que se incluya, que lo entienda, que lo descubra, porque lo que vamos a encontrar y que lo potencie efectivamente, que aloje eso para que eso efectivamente tome una dimensión extraordinaria, que por tanto tenga la experiencia de que los otros se interesen por eso y que eso puede entonces salir de su uno, de su zona autística. Y lo que vamos a encontrar, un efecto inmediato de esto, es el interés del niño por ese lugar, por esas personas con las que se siente. En la mesa que escuchamos ayer, me pareció extraordinario estas educadoras. Ya íbamos para allá. Justamente esto es lo que se siente. Así es. Bueno, tenemos un mensaje de las redes. La señora Daisy Macías nos dice: saludos desde Puerto Viejo, felicitaciones a todos los que componen la directiva de Sendero Azul por tan excelente programa. Muchas gracias, señora Daisy, por vernos. Bueno, continuando con las preguntas. Hablemos de la educación escolar y los sujetos autistas.
¿Cómo lo ves en Ecuador y cómo es en España? Bueno, en Ecuador no conozco bien solo unas madres, algunos padres, colegas que trabajan aquí y algunos profesionales del campo de la educación. Estuve el año pasado aquí en las actividades que organizó la Universidad Católica. Hubo también un conversatorio con maestros en Bogotá también. Es impresionante como lo que uno escucha en Bogotá, en Guayaquil y en Barcelona es la misma cosa. Es esta misma cosa. ¿Cómo hacemos para que el sujeto acceda a la educación? No solamente a nivel administrativo, sino a nivel de deseo. Que un niño desee aprender. Esta cosa tan simple de formular que es tan compleja cuando hablamos de autismo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complejo cuando hablamos de autismo? Porque en el autismo lo que encontramos son sujetos decididamente opuestos a la voluntad del adulto a educar. Esto las familias lo saben muy bien. Lo difícil que es que su hijo acepte ir a la ducha, a lavarse, a cortarse las uñas, a acostarse y dormirse, a comer, gran tema, a ir al lavado, al baño, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que viene como una voluntad del adulto, el niño lo percibe como algo que solamente tiene que ver con la voluntad del adulto. Él no está concernido en los beneficios de probar comida, de cambiar de las pastillas, de cambiar al alimento sólido. O el niño no está, no cree de ningún modo que lavarse tenga ningún sentido. Peinarse, la boca. En invierno ponerse una ropa tapada y en verano ponerse una ropa manga corta, porque cambiar de ropa, porque no se puede poner siempre la misma ropa, ¿no? Todo el año, la misma, el mismo t-shirt de todo el año. Aquí no. Bueno, aquí tienen sí, aquí los chicos en este sentido sí, pero la voluntad, sí, pero la voluntad del adulto es mal vivida por un niño. Entonces lo que hace es ponerse, lo que hace es decir no, y si no lo dice verbalmente, se va a oponer el cuerpo, o con la ignorancia, marchándose y dejándonos allí con... Pero tú decías algo súper interesante, decías que allá es obligación que los chicos estudien. Aquí es un poco más optativo. Y a veces los padres tenemos una resistencia a querer enseñar a nuestros hijos por razones, porque no lo recetan o porque definitivamente es temor que la traten, van a sentir mal. Entonces, no sé qué es mejor, si obligarlos o dejarlos. ¿Qué piensas tú? Es una buena pregunta que responder a las términos generales, pero sí que hay algo en general que me parece que está en juego en todo esto. Y es que para que unos padres lleven a su hijo a la escuela, deben confiar en esa escuela. No solamente en el sistema educativo, en esa escuela. Los padres deben poder escoger la escuela. Por las razones que sean, porque tiene un patio muy grande donde su hijo va a estar bien, porque trabajan con proyectos y eso les ayuda a pensar, lo que sea. Deben confiar en la escuela. De la misma manera que los padres deben confiar en los profesionales que se rodean, los profesionales que se dirigen, para que les ayuden con sus hijos. Cuando no hay confianza, eso está destinado a fracaso. Entonces, en España, ¿se puede confiar en todas las escuelas del sistema educativo? No lo sé porque no las conozco todas, pero en general hay un sentimiento de confianza en que si la escuela no lo hace suficientemente bien, va a haber una instancia tercera y se va a ocupar de intervenir con la escuela. Eso no impide que hay padres que
hacen todo un recorrido de escuelas. Conozco algunas familias que han pasado por 5 o 6 escuelas en todo el país. Claro, pero porque muchas veces buscan encontrar aquello que les hace signo de que ahí pueden, en ellos, en esta escuela pueden confiar. Que les dé seguridad también. Que les dé seguridad, efectivamente, porque los padres, es decir, los padres hacen muy bien de preguntarse con quién dejan a sus hijos. ¿Sí? Y eso para nosotros, para los psicoanalistas, es una enseñanza fundamental. Tenemos siempre, no se puede trabajar sin los padres. Para trabajar con un sujeto autista, todas las dificultades, a todos los niveles, en los diferentes momentos de la vida, hay que trabajar con los padres, es decir, hay que darles a los padres, porque es un trabajo colaborativo. No es el trabajo de profesional que sabe, que ha leído a veces volúmenes completos de las obras de los grandes eminentes y que entonces él ya sabe, entonces ya les dice a los padres, no me molesten. No. Para el psicoanálisis es radicalmente otra cosa. Es trabajar, ¿por qué? Pues con el saber que tienen los padres sobre su hijo. ¿Tiene información? ¿No? Efectivamente, una información, a esta información vamos a ver, porque la edad es que ha sido suficientemente elaborada de las experiencias vividas y de los vínculos establecidos con sus hijos, que realmente es un saber sobre sus hijos y que ellos pueden transmitir. Pero además hay otra dimensión, me detengo en esta pregunta, pero una que quería añadir es muy importante. En el psicoanálisis no solamente trabajamos el saber, digamos, el saber adquirido, el saber que podemos transmitir, un saber que sabemos que sabemos. Eso es muy importante, pero no solo. Nosotros en psicoanálisis trabajamos con un saber que no sabemos que sabemos. Es decir, un saber que está en algún lugar de nosotros que no ha podido ser todavía explicitado. Digo esto porque mi experiencia en el trabajo con las familias es muy interesante en este sentido. Hay muchas veces que los padres, cuando se ponen a hablar de sus hijos, empiezan a decir, porque no sabemos cómo hacer, es difícil esto, es difícil lo otro, eso. Pero hay momentos en los que sueltan cuál es ese. Es un saber que en realidad no sabían que sabían de sus hijos. Exacto. Pero, ¿y qué es lo que necesitaba? ¿Qué es lo que era necesario? Que hubiera alguien que es eso. Ese es el camino que usted está haciendo, que le funciona, ese es el camino. No se pierda en otras cosas más sofisticadas y que sean como los del vecino o como lo que dicen los médicos. No sé qué. No, eso que le funciona, eso que usted no sabe, en realidad sabía que está funcionando. Hay algo así que para los psicoanalistas es importante introducir en el trabajo con los padres. Claro, y a veces como papás como que nos enfocamos más en todo lo negativo, no vemos el otro lado, ¿verdad? Exacto. Sí, es verdad eso. Es cierto, todas las capacidades de un sujeto, todo lo que no es trastorno, todo lo que no trastorna al adulto, para muchos padres se hace invisible. Les es muy difícil. Es decir, ¿cómo vamos a destacar, por ejemplo? ¿Cómo unos padres van a poner de relieve o van a valorar que su hijo coge el bolígrafo, la pluma así y ya no la coge así? Si acaba de venir de una crisis, dándose golpes a la cabeza y que no quiere, cuando acabemos esto, ya los padres prevén que no va a querer salir para ir al parque porque los trayectos son imposibles. Entonces, claro, es muy importante que los padres confíen en otros, en algunos profesionales, para que les digan, sí, la crisis, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con los trayectos, pero esto que usted dice, que su hijo ha hecho, de coger la pluma así cuando la cogía así, esto es fundamental. Es un logro. Es un logro, efectivamente. Y eso, para algunos padres no es difícil, necesitan ayuda también en eso.
Iván, ahora hablemos de la universidad. ¿Cómo tú lo has visto aquí en Ecuador y cómo es en España? La universidad El para acceso a las personas. el acceso Ajá. a las personas con autismo a la universidad. Miren, insisto que no conozco bien la realidad, pero tengo la sensación que en Guayaquil hay una reflexión sobre el acceso de las personas con autismo a la universidad que va por delante de lo que sucede en común en España. Se lo digo porque yo trabajo como psicoanalista en Barcelona, no solamente trabajo con el autismo, atiendo a personas adultas, jóvenes, niños que sufren, en general, que sufren, pero hay una gran parte de mi trabajo que está dedicado al campo del autismo. Entonces estoy en muchos lugares, en muchas reuniones, en muchos circuitos, círculos, etcétera, y no he escuchado hasta ahora una reflexión tan importante como la que hubo ayer, por ejemplo, en la Universidad Católica, una reflexión tan importante sobre cómo una persona, un adulto autista, un joven autista accede a la universidad. Hay un caso muy dramático que a mí me impresionó mucho con un chico con el que trabajé durante muchos años, que era un excelente estudiante de matemáticas, diagnosticado de autismo, había accedido a la universidad, estaba a la facultad de arquitectura. En un momento dado suceden algunas cosas con los compañeros que lo inquietan, lo angustian y se retira de las clases, no vuelve más, queda encerrado en casa. Se le ayuda a inscribirse en un programa de la municipalidad del pueblo donde vive para trabajar como ayudante del arquitecto municipal o en el equipo municipal en el sector topográfico, que era uno de los temas muy interesantes. Además, él consideraba que su interés por los mapas topográficos que él dibujaba a mano, lo que hoy hacen los programas El AutoCAD, exactamente, él a mano, que había una relación entre la organización del espacio y la organización de su cuerpo, la idea que él tenía de su cuerpo. Pero esto era realmente muy interesante lo que había podido él construir sobre eso. Pero a donde yo iba es que él estuvo un tiempo en esta municipalidad, en este proyecto en la municipalidad, y por un problema con uno de los compañeros del equipo, dejó de ir, volvió a encerrarse en casa y esta fue la última vez que salió de casa. Wow. Es decir, se cerró todo acceso de él a una vida más o menos autónoma y de inclusión. Y eso pasa muchísimo, muchísimo, porque ellos, primero que no les gusta estar rodeados de muchas personas. Y segundo, que las oportunidades se pierden y ellos consideran que hasta ahí llegaron, ¿no? Eso sí pasa muchísimo con las personas con autismo. Yo escuché mucho en la conferencia que me causó realmente un impacto, porque yo creo que eso es vital también en las universidades, que dijo Piedad. Dijo, no todos están listos para entrar a la universidad y no es para todos. Algo que me parece súper interesante, porque aquí la gente dice, vamos a incluir a personas a la universidad, que todos tengan el acceso porque así dice la ley. Pero lamentablemente no todos están listos para ir a la universidad. Y entonces después dijeron, ¿y después qué hacemos? A ver, no es... Si no entró. Claro, no es necesario tener autismo para que la universidad no sea el lugar donde uno desarrollar su actividad y donde llevar su deseo de saber. Es decir, hay personas que no tienen autismo que saben o finalmente se encuentran que la universidad no es un lugar para ellos. Ajá. Entonces es muy importante esto que Piedad Ortega de Spoder dijo, porque de algún modo va en la línea de
cuestionar la inclusión, no para desmontarla, sino simplemente para cuestionarla. Es decir, todo aquello que ponemos en marcha debe ser cuestionado, debe ser sometido a una reflexión constante, porque si damos cosas por hechas, lo que vamos a encontrar son los efectos imperativos de eso que no puede matizarse, ¿no? Lo que yo en este conversatorio añadí es entonces que efectivamente cuando hay sujetos que no pueden acceder a la universidad, que ese no es su lugar, la cuestión es entonces ¿dónde? Exacto. ¿Dónde? Como sociedad tenemos que preguntarnos ¿dónde van a estar estos sujetos? ¿Qué van a hacer? Hay toda esta vertiente ocupacional que tiene su interés, pero que muestra en muchas ocasiones algunos efectos que no son los mejores, que son, por ejemplo, este efecto de rutinización de las personas, ocupándolas en procesos. En procesos, exactamente. En procesos industriales. Exacto, y donde todo se termina aquí, ocupados. No en la universidad, pero en otros lugares ocupados. En aquellos que han tenido suerte de acceder a un lugar así. Pero me parece que de lo que se trata es de algo más. Se trata de que la atención de las personas, de los jóvenes, de los adultos con autismo, siga la vía terapéutica. Es decir, que atienda, que no deje de atender lo que ese sujeto necesita, en qué debe apoyarse y en quién debe apoyarse para llevar adelante su proyecto de vida. Hoy hemos escuchado a un joven esta mañana en una conversación que se ha realizado dentro de la Semana del Autismo, un joven con este diagnóstico que en un momento dado surgió su interés, después de un acontecimiento familiar muy impactante para él, surge el interés por las historias, por los cómics, por las historias de superhéroes. Empieza a escribir algunas, accede a un instituto de audiovisual, hace una formación que supera y que de la que obtiene una titulación. En estos momentos está en una institución de Guayaquil que se llama Sujetando. Es una institución que se orienta por el psicoanálisis lacaniano, donde han facilitado, le han dado, digamos, esto que Claudia decía, ¿no?, de potenciar, han creado las condiciones necesarias para que este interés en estado germinal que había surgido pueda extenderse lo más posible. Está haciendo proyectos audiovisuales, dirigiendo a un equipo de personas, escribiendo los guiones, enseñándolos a las actrices y a los actores cómo deben expresar sus afectos. Después de haberlo conocido, parecería que para él mismo es difícil cómo expresar sus afectos, pero él lo puede hacer diciéndole a los otros cómo deben hacer, editando y con una idea me pareció bastante apoyada en España decimos con los pies en la tierra, ¿no? Es decir, realizable, ¿no? Bien, se trata de eso, pero es algo que él ha tenido la suerte de rodearse de personas que están contribuyendo a que él pueda llevar adelante algo que solo no hubiera podido. Quizás cualquiera de nosotros podríamos prácticamente solos llegar a nuestro gusto, a realizar lo que queremos. Efectivamente. A ellos de pronto hay que hacer estas ayudas. Exactamente. Sí, apoyos multifactoriales, apoyos de diverso tipo. Pero ahí de nuevo entra el uno por uno. Solamente uno por uno podemos saber qué tipos de apoyos son los que se necesitan. Iván, hablemos del tipo de terapias que deben ser adecuadas para una persona autista. Se plantea un tema muy complicado. Porque es un tema de debate en el mejor de los casos. No siempre se producen los debates que deberían producirse
en relación a esta cuestión. ¿Cuáles son los abordajes adecuados? Desde luego, yo he intentado, puedo hablarles de lo que el psicoanálisis, de lo que la orientación psicoanalítica, porque no es la orientación psicoanalítica. Cuando digo orientación psicoanalítica y no psicoanálisis, es porque no se trata de un psicoanalista que reciba al sujeto autista y le diga estírese en el diván, háblame de su padre o de su madre, de lo que sufre. Eso tiene, por supuesto que eso tiene su lugar y su importancia, pero estamos hablando de sujetos para los que conviene crear otros dispositivos que sean efectivos, que los ayuden. Pero esos mismos dispositivos, esos mismos espacios que se crean, pueden estar orientados por el psicoanálisis. Y he intentado transmitirles cuáles creo que son algunos de los beneficios que puede tener para una persona con autismo. Más allá del psicoanálisis, por supuesto, hay otras corrientes psicológicas, pedagógicas, psicopedagógicas, neurológicas también. Hay algunas frente a las cuales me posiciono de una manera muy crítica, porque hay corrientes que lindan la vulneración de los derechos fundamentales de un sujeto. Pero hay otras que desarrollan sus métodos a partir de criterios teóricos, clínicos, y que tienen su eficacia también. Y no solamente eso, sino que hay familias que han verificado que eso les va bien. Por ejemplo, métodos del orden conductista, métodos reeducativos, métodos más, digamos, cognitivos. Hay familias, yo las escucho cada día, que vienen de allí o van hacia allí porque les ha servido o creen que les va a servir. Ahí mi posición es a favor de la elección de las familias, que las familias puedan elegir qué es lo que consideran que les sirve. A veces las familias no tienen precisamente el derecho a elegir o no tienen el conocimiento suficiente de, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Una terapia conductual, una terapia cognitiva, una terapia psicoanalítica, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional? Ese es uno de los dilemas más de los padres, porque no saben. Y hay un mercado infinito de cosas. Sí. Y profesionales buenos. Sí. Y otros no tanto. Exacto. Malos, podríamos decir. Sí, es cierto. Es cierto, ahí no sabría qué decirles. Me parece que las familias tienen que hacer su propio recorrido. No hay que atarlos a las terapias. Hay que acogerlos, hay que explicarles el profesional debe explicarles qué cree que se puede hacer, a dónde podemos llegar, hay que acompañarlos, hay que estar al lado suyo para conocer en fin, cómo están yendo las cosas, pero en el momento en que una familia dice creemos que esto nos sirve, vamos a probar otras cosas, por supuesto, hay que hacer el recorrido, porque de ese recorrido es de donde la familia va a extraer un saber sobre lo que funciona, lo que verifican que en su hijo está funcionando. A través de la experiencia ellos van a verificar si les funciona o no. Exacto. A veces las asociaciones de padres sirven, por ejemplo, para decirles a unos padres, oigan, ustedes están hablando de que esto que están haciendo no sirven, hay más cosas, ¿por qué no prueban esto? ¿Por qué no prueban lo otro? ¿Por qué no prueban lo otro? Esa es una de las partes que hacemos. Exacto, esto es muy importante. Sí. En España, ¿el trabajo es similar que en Ecuador para los sujetos autistas? ¿El trabajo, el mundo laboral? No, el trabajo con ellos. Con ellos, claro. ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Ustedes trabajan allá en España tanto como igual como se hace aquí, en lo que han visto? ¿No? A partir de lo que yo he visto, que es parcelario, pero
Me parece que en España hay desde hace algunos años una serie de cambios legislativos que han promocionado ciertos recursos, la aparición y el sostenimiento de ciertos recursos para las personas con autismo y para las familias. Y es verdad que sigue habiendo una diferencia muy importante entre las grandes ciudades y las zonas rurales, pero en general cualquiera puede acceder a un centro ambulatorio público, al menos en Cataluña, que como comunidad autónoma tiene competencias para el sector de salud y educación y bienestar social. Entonces, cualquier familia puede acceder desde el momento de la gestación, está pensado así, a centros públicos, centros de atención temprana, cuando las familias detectan que hay alguna dificultad en sus hijos, de manera gratuita. Cuando cuando cumplen 6 años, hay otros centros que toman el relevo, y cuando llegan a la edad adulta también. Para la infancia hay un trabajo hay muchos recursos y un trabajo bastante intenso. Donde tenemos una asignatura pendiente muy importante es en la edad adulta, porque cuando los chicos, las chicas autistas llegan a la edad adulta y no pueden acceder al mundo laboral, entonces se abren las puertas del desierto, y ahí las familias tienen que volver a pasar por aquello que pasaron antes de iniciar la escuela, antes de tener que escoger una escuela. Es que tienen que estar buscando dónde va a estar su hijo. Entonces, me atrevería a decir que en España hay toda una serie de recursos más, digamos, desarrollados, pero por los cambios legislativos ahí ha habido mucha lucha por eso. Incluso ha habido, hace muy poco, las asociaciones de familias han conseguido un cambio en la ley de familia y en el código civil para modificar las medidas de tutela de los adultos con discapacidad. Y en fin, hay muchas cuestiones, pero por ejemplo una es que puedan seguir viviendo en sus casas y que todos los recursos se organicen en torno a la vida del adulto, que se mantiene allí donde siempre ha vivido. Exacto. Hay otras cuestiones que ahora nos encontramos siempre en España, como en muchos lugares, que se legisla, se dice cúmplase aquello legislado y luego faltan los recursos. Bueno, aquí lo vivimos. Aquí lo vivimos. Cuando nace un hijo con autismo y no es el esperado, pero llegó, ¿qué consejo puedes darle a esos padres que recién empiezan este proceso? Es un momento absolutamente delicado porque ahí está todo por hacer. El niño o la niña pueden haber nacido bien, sanos, los padres han preparado todo y está todo previsto para que la vida de ese niño o de esa niña se desenvuelva, incluso con este dicho que hay en España, no sé si aquí también, los niños crecen solos, es decir, hay que estar, pero hay algo de un impulso que hace que los niños, bueno, entran en el lenguaje, empiezan a hablar, se interesan por esto, de aquí hacia allá, crecen, aprenden, pero cuando aparece el autismo, lo que encontramos es que los padres se enfrentan con volver a empezar. Y lo que más difícil es en este volver a empezar es en el vínculo, cómo se piensa, cómo se experimenta el vínculo que debería haber surgido ya y que no acaba de producirse. Entonces, en ese momento, es un momento sumamente delicado para que los padres divaguen lo menos posible, que estén lo menos perdidos posibles, que haya un lugar de referencia donde les puedan decir, mire, ustedes están aquí,
van a encontrarse con esto, pueden ir aquí, pueden ir allí, y que haya el acompañamiento surja desde ese momento. Y los testimonios de familias que se encontraron, por ejemplo, con la asociación hace 15 años, cuando su bebé tenía 2 años y ahora tiene 17, no dejan de repetir lo importante que fue ese encuentro con una persona en esa asociación que les dio la idea de que el mundo no se acababa allí, que todo estaba por hacer y que había que atreverse a empezar el camino. Iván, eres padre de una persona autista. Si no hubiese sido así, ¿habrías trabajado con estas personas? Sí, yo me empecé a dedicar al campo del autismo bastantes años antes de que naciese mi hijo, Héctor, que tiene ahora 19 años. Pero la vida hizo que confluyeran estas dos causas. Para mí hay dos causas aquí. Hay la causa como padre, como cualquier padre, que lo que le causa es que su hijo pueda llegar a tener una vida plena, ¿no? Pero luego está la causa del psicoanálisis, que es con la que yo me encontré con el autismo, escuchando a un psicoanalista italiano, Antonio Di Ciaccia, que vino a hablar a Barcelona sobre la institución que él había creado, un lugar de vida, de residencia y de vida para personas con autismo, orientada por el psicoanálisis lacaniano. Después de escucharle, para mí fue un impacto extraordinario, realmente me cambió la vida, y empecé a estudiar y a investigar y a trabajar primero en mi consulta con personas con autismo, y después fue cuando me encontré con el autismo en mi hijo, que eso plantea otras cosas de otro orden, sobre todo cuando, bueno, son dificultades importantes las que él plantea, no son anecdóticas, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a un punto muy interesante en el que él está haciendo su vida de músico, casi músico sin cobrar, músico sin profesión, pero es un experimentador del sonido, lee música, toca instrumentos, tiene oído absoluto, comparte las músicas. ¿Tú crees que la música es terapéutica? Ah, pero absolutamente. Sí, pero no solamente para los autistas, Para todos. Para todos. Yo soy músico de primera profesión y sé perfectamente lo que significa encontrar un ámbito, una zona de la expresión subjetiva que es sin sentido, pero que tiene unos efectos en el cuerpo y muchas veces de apaciguamiento, por supuesto que sí. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero antes de concluir el programa quisiera que nos deje un mensaje para todas las personas que nos están viendo. Un mensaje que daría, pero que lo digo a partir de mi experiencia de unos cuantos años ya, es que hay que encontrar dónde está el punto imposible. Es fundamental, para las familias lo es realmente, dedicarse en cuerpo y alma a la educación de su hijo o de su hija, aportarle todo lo que sea posible, transmitirle todo lo que sea posible, pero hay que dedicar todos estos años también a encontrar cuál es el punto de imposible, cuál es el punto que uno se da cuenta que no puede insistir más hacia ahí. Porque todo lo que viene como efecto de insistir hacia esa dirección produce efectos contrarios a lo que uno busca. Y eso es muy importante y lo hablábamos ayer en el conversatorio con las familias. Eso es lo que permite, en un momento dado, y que no es un día a una hora, sino que es una zona, es un tiempo, es el tiempo de entender que la vida del hijo de uno es ya propia, que debe ser propia, pero de él, no de los padres, y de que hay que aceptar tal como es la vida de este hijo o de esta hija.
y entonces poder confiar en otros para que formen parte también de su vida y que puedan estar después de que uno ya no pueda acompañarlos más. Así es. Bueno, muchas gracias, Iván, por haber estado aquí en Una Mirada al Autismo. Gracias por todas tus recomendaciones. Gracias a ustedes. Para mí ha sido muy emocionante y un gusto descubrir que ustedes existen, están en Guayaquil. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Realmente nos hemos quedado con muchas preguntas todavía, pero hemos estado encantados de escucharte en estas jornadas maravillosas que aprendimos muchísimas cosas importantes. Sé que estás aportando muchísimo acá a la sociedad guayaquileña. Sé que nos has dejado muchísimos mensajes, no solamente a las familias, sino a los profesionales. Les has dejado ese bichito de aprender, de estudiar, de participar. Así que muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Bueno, y hemos llegado al final del programa. Recuerde usted que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. El programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias. Listo. Bueno, gracias. Expoiversity, la primera feria virtual internacional inclusiva 100% accesible en Iberoamérica, abierta 24/7 los 365 días del año. Este compromiso con la inclusión es una iniciativa de la Fundación El Baúl de Pinocho y Shoot Producciones. Los pilares fundamentales son pabellones de stands con salas temáticas en educación, turismo, emprendimientos, empresas, instituciones, salud, tecnologías asistivas, artes y cultura, animales de asistencia y deporte. Pabellón de feria laboral. Explora oportunidades en nuestra bolsa de empleo desde y hacia el colectivo con discapacidad. Pabellón de sala de streamings, con acceso a transmisiones, webinar, talleres y conferencias, manteniendo informado a los usuarios. En este recorrido por la feria, el usuario tendrá la facilidad para acceder desde cualquier dispositivo y visitar los stands de su interés de una manera accesible. Nos hemos unido con expertos en accesibilidad universal para ofrecer principalmente al usuario con discapacidad la oportunidad de acceder a ella. Somos una plataforma global que impulsa el cambio y el progreso. Este será un encuentro con la inclusión, porque Expoiversity es transformación digital para la inclusión.